las LLCs tú puedes decir, no, pues él va a tener el control. ¿Quién sabe? Porque la LLC tú puedes establecer en tus acuerdos de operación, puedes establecer hasta el cómo se van a repartir. Es más, puedes establecer cómo van a deducir quién lleva los beneficios fiscales. Separado al equity. O sea, no tiene que ser la misma proporción equity contra... No, yo platiqué con un gringo y le dije, hey, yo creo que yo puedo conseguir inversionistas en México que trabajen contigo en el proyecto que tú tienes. Jamás lo había pensado. Dice, más, yo te invito a ti también. Perfecto. Pero lo interesante es que él no había pensado que un mexicano puede ser su socio en tal proyecto. De repente pueden jugar y a lo mejor el mexicano dice, bueno, nada más que incluso yo elijo el gerente que voy a poner y mando a alguien de mi confianza para allá. Y le sacas una visa TN, que la puedes obtener en semanas. Es la visa más fácil que existe. Comprar un negocio necesitamos definir especificaciones de qué es lo que debemos de comprar. Nuevamente, esto es Conquistadores de América. Estamos con Diego Alcalá. Diego, seguimos comprando negocios, seguimos comprando América. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos que ir definiendo un marco, si así le queremos llamar, de variables, de indicadores que tenemos que considerar cuando queremos adquirir un negocio. Y va a estar bien interesante porque las probabilidades que adquieras algo rentable aumentarán si nos mantenemos en este marco, en este framework. Así es que, pues hay que hablar de esto, y me parece que, dado que no somos tan experimentados en el tema, pues tenemos que jugar a como lo hacen los que saben. Con ciertas reglas. Correcto. Y digo, me queda claro que antes de salir a comprar negocios tienes que tener muy claro lo que estás buscando en cuestiones de giro, de qué valor le vas a agregar, qué tipo de negociación, como lo hablamos en el podcast pasado, vas a buscar. Pero te quería preguntar, digo, independientemente de que ahorita estás por darnos tus 7 especificaciones principales, que seguro son más, pero por lo menos unas muy importantes y diversas, ¿por qué crees que es importante tenerlas bien definidas antes de salir a buscar? Aparte de ya saber lo que busco, qué aporto al negocio, qué tipo de deal quiero, ¿por qué tengo que añadir esta capa adicional de información o de filtro a mi búsqueda? Hemos escuchado muchas veces que se dice que tenemos que ser fríos en los negocios. Y antes de empezar la grabación hablábamos de tu amigo Messi, que ya me está dando frío a mí aquí en el pecho. Pero bueno, vamos a dejar el fútbol a un lado para no entrar en esos temas. Pero sí tenemos que ser muy fríos en los negocios, así como Messi es en la cancha. Y lamentablemente, pienso que muchas veces no lo somos. Cuando emprendemos nos enamoramos de nuestra idea. Nuestra idea es la mejor, somos un genio, pero el mercado piensa otra cosa. Tu competencia piensa otra cosa y los clientes, lo más importante, piensan otra cosa. Para evitar caer en esos romanticismos, en esas pasiones desmedidas que podremos tener por una idea, tenemos que centrarnos en una serie de variables que nos demuestren que realmente, en este caso ya no lo que queremos emprender, pero sí lo que queremos comprar, pues sea lo indicado. Y esto pues no lo inventamos nosotros, ya lo están haciendo otras personas. Hay grupos de gringos que están metiéndole con todo a la adquisición de negocios, y pues bueno, de ellos estamos aprendiendo y lo traemos aquí a exponer sobre la mesa. Obviamente un poquito adaptado, no nada más al que vive en Estados Unidos, sino al latinoamericano que si quiere vivir allá, para que lo tomemos en cuenta, porque los güeros no se dan cuenta que también un mexicano, un chileno, un argentino, un brasileño pudiera ser el próximo dueño de un negocio en Estados Unidos. Y agregar que quienes nos enseñaron este formato de especificaciones de compra dicen: yo soy agnóstico en la industria, pero solo compro lo que entra dentro de mis especificaciones. O sea, le dan más prioridad a esto que estamos por discutir, estos detalles, que incluso a la propia industria, ¿no? Que luego uno se podría llegar a confundir por decir, pues entonces solo me voy a enfocar a industrias con mejores múltiplos o cosas así, pero hay mucho más allá. Y por eso se tienen que quedar hasta el final, porque vamos a analizar con las variables que vamos a explicar primero varios casos, y se van a dar cuenta que quizá nuestra idea original no es tan atractiva y deberíamos tomar un plan B, un plan C, ¿no? Una opción más. Así es que, sin tanto rollo, vamos a empezar con las variables, con nuestras especificaciones de compra de un negocio. Número 1, la edad del negocio. ¿De cuántos años te gusta un negocio para comprarlo, Diego? Pues con lo que sé hoy en día, por lo menos unos 20, 10, 15, doble dígito.
Empezar por el doble dígito. Sí, el mínimo 10. Entre más, mejor. Sí. Uno pudiera pensar que entre más viejo el negocio, menos atractivo, porque pues está viejo. Y lo viejo dice que huele mal, ¿no? Pero en este caso creo yo que es lo contrario. Un vino entre más añejado, mejor. En los negocios creo que también. Mínimo 10 años para que al menos ya haya pasado COVID. Quizá ya pasó ahí la recesioncita, creo que 2017. En un descuido ya pasó por la burbuja inmobiliaria cuando tronó en 2007-2008. Quizá ya pasó por la burbuja de la .com. Y de ahí para abajo, ¿no? Crisis que tú ni escuchaste. Pero entre más años tenga, más crisis ya pasó. Ya mostró resiliencia. Ya mostró que fue capaz de salir adelante del bajón de ventas. Yo recuerdo mucho 2008, en uno de nuestros negocios, atendíamos a 20 clientes diarios, truena la burbuja y llegaba 1 o 2 al día. O sea, un 10% de las ventas de lo que estamos acostumbrados. Durísimo. Ese año cerramos muchos negocios. Aguantamos. A veces el simple hecho de aguantar significa crecer. Uh-huh. Porque te hiciste de una cuota de mercado más grande. Y cuando esto se reactive, pues vuelves a subir tus ventas, ¿no? Entonces, importante eso porque significa que el negocio fue capaz de salir de... Te arroja mucha problemas. Información. Sí. Retienes a los clientes, sabes adquirir nuevos clientes. Y ahí también yo me fijaría quizá hasta en los empleados. ¿Tienes empleados que han estado contigo 10, 15 años? Pues habla bien del negocio. Uh-huh. Que no del dueño. Del dueño, sí, de los gerentes. Me hiciste que me acordara de algo. Hace muchísimos años, cuando yo vivía allá en México todavía, trabajaba para una empresa de limpieza. Teníamos una rotación increíble, 15-20% mensual. Brutal. Entonces un día voy a un curso y nos dicen, pues, las causas de rotación de personal. ¿Cuál crees tú que era la causa número 1? ¿Un mal jefe? Esa era la número 1. Y lo tradicional que es pensar que es el salario, sí, que es lo económico. Y no es cierto. Era el supervisor. Y te das cuenta que, oye, en tales lugares donde el supervisor pues es buena onda, trata muy bien a sus compañeros, etcétera, bien estable la cuadrilla. Y en otros lugares la cuadrilla dando vueltas con tómbola, es increíble. Entonces es bien importante el supervisor, en este caso el dueño. Si tiene el dueño gerentes, pues lo mismo. El cuidar a los empleados va a ser bien importante. Entonces los años en el negocio, mínimo 10. Entre más mejor. He encontrado negocios de 60 años en el mercado. ¿Por qué no han pasado? Por algo será. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, la edad del negocio es un tema bien importante, número 1. Número 2, el giro del negocio. ¿En qué sentido? Digo, porque el giro lo puedes analizar desde diferentes ángulos. Conocí a una persona que lleva compradas nada más este año 5 empresas y me dijo, yo me fijo mucho que sean giros que no vayan a ser reemplazados por inteligencia artificial o que no me vayan a afectar. Entonces, él se enfoca mucho, por ejemplo, a temas de plomería. Dice, pues, el ChatGPT no me va a quitar mi trabajo de plomería. Sí, analiza quizás desde lo más básico, pero analiza qué tan disruptible es el negocio, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, por ahí hay un tema bien interesante. Y después, yo me iría a ver temas de cuáles son las tendencias, qué previsiones hacia el futuro hay con el negocio. Entonces, mencionaba inteligencia artificial, pero puede ser robot, puede ser lo que tú quieras. Puede ser temas macroeconómicos. Un entorno económico hostil como el que venimos viviendo, porque, sí, bueno, tuvimos una burbuja de valor de los activos y se está desinflando y quién sabe cuánto. Dice Mark Vidal, un analista que me gusta mucho, que nos fuimos de parranda, nos fuimos de fiesta, fuimos al antro, ya llegó la cuenta y no sabemos cómo la vamos a pagar. Y ya están prendiendo las luces, entonces literal. El problema no es que llegó la cuenta, el problema es que ahora toca pagarla y quién sabe cuántos años nos deje. De hecho, tú sabes que me gusta mucho el tema de análisis de sentimiento de mercado y demás, y pues no es positivo que toda la gente esté esperando que el cierre de este año y los próximos 2 años en términos económicos sean en general malos. O sea, no se espera crecimiento económico, no se espera crecimiento en el empleo, no se esperan años de prosperidad, y eso, sea cierto o no, sea argumentado o no, ya te está indicando que la gente normalmente en los mercados financieros opera en base a profecías autocumplidas. Sí. Y va a actuar en base a, si viene malo, pues entonces voy a gastar menos, voy a hacer esto menos.
todo se da en consecuencia y después esa misma acción lo genera el hecho por sí mismo, ¿no? Entonces, bien interesante que todos los dueños de negocio tengan la capacidad y la frialdad de decir qué viene en mi negocio y cómo voy a actuar a eso, y sabiendo que el mundo espera años malos, qué me toca hacer. Si hay desempleo, ¿cómo podría afectar? Y qué oportunidades hay también, porque no todo claro. es malo, porque ahí es donde se abren las oportunidades, y creo que en esta especie de psicosis que va a haber financiera, económica, hay oportunidades para los paranoicos y para los optimistas. Sí. Chistosa esa dicotomía, pero pues hay que buscar cargarnos a algún lado. Definitivamente. O los dos, jugar Entonces, los dos lados. ¿cómo afecta este entorno, el giro del negocio que quieres adquirir? Va a haber para los dos lados. ¿Cómo ¿no? afecta o no? Exactamente. Bueno, número 3, obviamente los financieros del negocio. ¿Cómo está sus ventas? Que tú me decías que para el tema de negocios pequeños, más que interés en ver las ventas, te interesaba ver las declaraciones de impuestos de los negocios. ¿Por qué? Porque lo único cierto es lo que le declaraste al gobierno que ganaste, ¿no? Okay. El otro día me platicaban de un negocio donde, pues, el señor decía, yo quiero, no sé, por decir un ejemplo, $4 millones por venderte mi negocio, y van a las declaraciones de impuestos y pues él dice que nomás gana 150,000 al año. Y dice, no, lo que pasa es que yo cobro $500,000 cash y no lo reporto. Sí. ¿Y cómo compruebo que vendiste ese $500,000? Claro. ¿Y cómo me respalda el banco con ese crédito? Ahora, si tú le estás mintiendo a ese grado al gobierno, ¿quién me asegura que a mí no me vas a mentir también en tus ingresos y me estás inflando el valor de la empresa? Y descubro, cuando llego ahí, que literal ganaba 100,000 al año. ¿Cuándo voy a recuperar mi inversión si te pago 4 millones por él? Jamás. Número 1. Y número 2, si te vas a financiar, si quieres pedir a un banco un crédito para adquirir o comprar ese negocio, el banco no te va a prestar con la promesa de ese señor que él se metía $500,000 al año cash al colchón. Tiene que estar respaldado en alguna parte. No hay mejor comprobante, y eso lo aprendí yo en los trámites de la visa, de renovación de la visa, etcétera. No hay mejor comprobante de la generación de empleo, de ventas, de pago que tu declaración. Eso es lo que le dijiste al gobierno que es, pues para eso va a servir. No nada más una declaración de impuestos no sirve nada más para que pagues al gobierno. Sirve para comprobar muchas cosas. Y además de la declaración, ¿en qué otros indicadores de salud financiera de un negocio te fijarías? Pues imagínate que te están auditando, pues te van a pedir estados de cuenta del banco. Vamos a comprobar que lo que le dijiste al gobierno sean tus depósitos. Hace muchísimos años tenía un socio que tenía un negocio por su cuenta y él en la declaración de impuestos reportaba cualquier tontería de ingresos, pero todo literal lo depositaba al banco. Entonces yo decía, el día que te caiga Hacienda no sabe la que te va a poner, porque, no sé, por decir una cantidad, depositaba $50,000 al mes y reportaba unas ventas de 5,000. Si yo, no puede ser lo que estás haciendo. O sea, doy gracias a Dios que nos alejamos de él muy rápido. Sí. Pero yo casi disfrutaba después pensar el día que lo auditaran cómo iba a estar. O sea, me daba mucha curiosidad porque pues obviamente no estás demostrando la verdad. Entonces la cuenta bancaria es bien importante. Quizá estados de cuenta de las tarjetas de crédito, qué gastos haces. También hay que ver si la empresa tiene de repente manuales. Puedes auditar de cierta manera que te dicen la verdad, no nada más con la declaración anual de impuestos, el que le dicen el Federal Tax Return, sino con los impuestos de nómina del mes a mes. Ahí vas como que armando cosas, a ver si es cierto que le pagas a la gente lo que tú dices. Hay muchos más documentos que la declaración anual general de impuestos, ¿no? Y luego aparte en Estados Unidos que hay impuestos estatales, pues tratas ahí de armar el rompecabezas, match, ¿no? De armar un rompecabezas en el due diligence. Entonces es muy importante ver todo esto. ¿Qué queremos ver? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto genera en realidad de cash flow libre esa empresa? Que ese sería un siguiente punto, ¿no? La cantidad de ventas. Sí. El primer indicador importante es cuánto vendes al año. Porque ella te va dando tips de cuánto. Mira, el otro día, y vamos a hacer el ejercicio al final, pero rápido voy a hacer un comparativo. Me ofrecen 7 negocios diferentes del mismo giro.
todos traen una relación cash flow libre entre las ventas similares. No sé, un margen de 17 al 19%. Y de repente hay uno que llega, que de entrada es de los más pequeños, y dice, yo me gano el 40%. Ah, caray. O sea, me está diciendo que la industria anda al 20 y tú el 40. Pues, ¿qué inventaste? Ya no me hace sentido. Ya no me da confianza. Yo de entrada desconfío que me está mintiendo. Sí, claro. Ya no estoy tan seguro de hacer una oferta por ese negocio. Por más que se escuche muy atractivo. Pero de entrada te gusta fijarte en la cantidad de ventas del negocio porque pues, bueno, ya te reporta la capacidad de ingresar dinero. Claro, entonces te va a hacer sentido el cash flow que te dé. Pero número 2, dependiendo de lo que tú generes de ventas, es lo que puedes pagar de nómina. Entonces, si tú traes vamos a suponer, ingresos de menos de $500,000 al año, pues con suerte le vas a pagar a un empleado más y lo que tú ganes de salarios. Dependiendo del giro, ¿no? Y los márgenes. Pero si tú facturas 2 millones, pues a lo mejor ya tienes a alguien a cargo, un asistente, un administrador y más personal. ¿Qué implica? Que tú como dueño ya no operas tanto. O que tienes la capacidad, al menos, aunque sigas operando, de pagarle a alguien que te sustituye. Entonces ya se vuelve importante. ¿Y tienes alguna base de cuánto buscarías que facture por lo menos un negocio en términos generales? Para no decir... Pues los que saben dicen que de 1,5 millones para arriba ya no es autoempleo. O puede ser no autoempleo. Okay. Entonces ya te vuelves más dueño de un negocio, que te puede sustituir un gerente y que tú pudieras ser el nuevo dueño un poco más pasivo sin tener necesidad de operar. Y al no ser autoempleo lo perciben como algo menos riesgoso para ir a definitivamente, porque si ya no dependen del fundador esos negocios, el día que te vende y se retira, pues es menos probable que te afecte y que se te caigan las ventas. Porque también hay que estimar que cuando tú compres un negocio y al cambiar de manos, hay ventas que se van a ir. Porque son muy leales al dueño anterior, son amigos de toda la vida, etcétera. Entonces el hecho de que Johnny ya no sea el dueño, pues a lo mejor ya no voy a querer ir ahí. Entonces hay que pensar que un 10-15% se nos puede caer. No hay que ser nada más optimistas en cuanto a que yo le voy a traer más ventas a este negocio porque es viejo. También un pequeño porcentaje o un gran porcentaje se va a caer. Entonces también deberíamos de hacer el análisis financiero, una corrida financiera de cómo se va a ver ese negocio si pierde el 20% de sus ventas. ¿Sigue haciendo sentido o no? Obviamente, entre más altas las ventas, menos depende del dueño. Claro. Si Elon Musk no hubiera comprado Twitter y lo compra Juan Pérez, que no es Elon Musk, ¿hubiera sido lo mismo? Seguramente no. Entonces es importante a nuestro nivel mortal analizar estos negocios. Por eso 1,5 millones para arriba creo que está interesante. Lo óptimo, 3-4 millones. Ahora, para ser considerado un pequeño negocio, son 5 millones para efectos de financiamiento en bancos con respaldo del SBA, Small Business Administration, para los que son ciudadanos residentes de Estados Unidos. Entonces, un negocio más arriba ya no vas a tener ese respaldo, se va a tener más problemas en financiamiento. ¿Máximo 5 millones? Máximo 5 millones. Máximo 5 millones de dólares anuales en ventas. Sí. Ok. Pero obviamente entre más arriba las ventas, pues menos riesgoso. Entonces, por eso importante analizar esto. Ahora, alguien que quiere sacar una visa E2 y que dice, pues yo no voy a tener financiamiento de nadie, quiero comprar un negocio por mi cuenta, no me importa que sea un autoempleo, bueno, pues ya es otro tema. Se abre otro mundo de posibilidades. Yo por eso, muchas veces cuando alguien me pide una asesoría, platicamos y me dice, es que mundo yo quiero llevar este negocio a Estados Unidos, yo siempre les digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres lograr al llevar ese negocio? ¿Cuáles son tus razones de llevar ese negocio a Estados Unidos? Porque muchas veces no son monetarias. Muchas veces son de, quiero sacar una visa. O es que yo creo que Estados Unidos no sé qué. Y entonces, pero para mí es muy importante el por qué. Muchas veces me han dicho, es que pues mi producto es más barato en México que en Estados Unidos. Yo digo, olvídalo. O sea, ni lo intentes. Cuesta tanto y allá se vende tanto, sí, entonces... Sí, cuando fui de vacaciones vi que estaba bien caro. Alegres. Pues no. Pero ese por qué es bien importante. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de adquirir un negocio también. ¿Por qué queremos adquirirlo? Me parece que también es importante. Si nada más lo que me preocupa es una visa y no me importa autoemplearme y yo tener que operar, perfecto. Pero si queremos ir pensando en un crecimiento, creo que sí es importante tener más de 1,5 millones. Obviamente tenemos que analizar el flujo del negocio, el cash flow. Hemos mencionado EBITDA o SDE, que básicamente es la capacidad, la rentabilidad que tiene ese negocio con ese nivel de ventas. ¿Para qué? Para que si te vas a financiar, pues que te dé para pagar la deuda. Que lo ideal es que el negocio pague solo.
la deuda que tú adquieres al comprarla. Sí, incluso me hablabas de un ratio de cash flow contra valor de venta y entonces casi como... Sí. ¿Cuántos meses te tardas en pagar el negocio solo? Y veíamos que había casos de 12, 18, 20 meses en que Sí, el propio negocio pague la compra. Por ejemplo, si tú vas a financiarte con un préstamo bancario, un crédito bancario para comprar un negocio, a los bancos les gusta ver que por lo menos el negocio genera 1.2 veces el pago de la deuda. Es decir, imagínate que tu pago mensual va a ser de $10,000. Les gusta ver que por lo menos generes de cash flow 12,000. Yo me iría mucho más arriba de eso. Sí. Por lo mismo que estamos hablando de la posible pérdida de clientes. Entonces a mí me gustaría ver algo más cercano a 2 veces. Pero también me gustaría verlo más cercano a 2 veces después de contratar a una persona que sustituya al dueño. No nada más quiero pagar la deuda. Quiero también yo no tener que operar. Importante que entonces podamos generar suficiente como para llevarnos a un gerente que se haga cargo de ese negocio. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Algo que le dije a unos gringos. Ese gerente puede ser mexicano con una visa TN. Ya lo he mencionado. Hay muchas carreras que tienen acceso a la TN. Pero sobre todo administradores sobran en México y en Estados Unidos hacen falta. ¿Y una visa TN es? Una visa de profesionista exclusiva para mexicanos y canadienses. Lo platicaremos en otro podcast, no es de visas pero me acordé y me parece muy importante. Buen paréntesis. Bueno, el financiamiento bancario en Estados Unidos, si va respaldado con el tema de SBA, tiene que ser un estadounidense o residente permanente con un mínimo 51% de las acciones o del valor de la empresa. Entonces ahí yo veo oportunidades para que un mexicano, un colombiano, un argentino, un brasileño, quien sea que quiera generar un ingreso en Estados Unidos, se asocie con un ciudadano, con un residente, juntos compra un negocio, a lo mejor uno pone el enganche, el otro consigue el crédito, uno tiene 51%, el otro 49%, muy similares, se pueden establecer reglas. Es bien interesante porque las LLC tú puedes decir, no, pues él va a tener el control, quién sabe, porque la LLC tú puedes establecer en tus acuerdos de operación, tus operating agreements le llaman, puedes establecer hasta el cómo se van a repartir. Es más, puedes establecer cómo van a deducir quién lleva los beneficios fiscales. Separado al equity. O sea, no tiene que ser la misma proporción equity contra... No, o sea, él puede tener 51, tú 49 y tú puedes tener un pago de utilidades más grandes que él, pero él puede deducir el 100% de los activos y tú 0. Ah, caray. O sea, haces unas reglas medias chukis, pero interesantes para jugar con esta creatividad. Yo platiqué con un gringo y le dije, hey, yo creo que yo puedo conseguir inversionistas en México que trabajen contigo en el proyecto que tú tienes. Jamás lo había pensado. Y dice, no, pues está buenísimo. Dice, más, yo te invito a ti también. Perfecto, pero lo interesante es que él no había pensado que un mexicano puede ser su socio en tal proyecto. De repente pueden jugar y a lo mejor el mexicano dice, bueno, nada más que incluso yo elijo el gerente que voy a poner y mando a alguien de mi confianza para allá. Y le sacas una visa TN, que la puedes obtener en semanas, que es la visa más fácil que existe. Entonces, me parece interesante para tomarlo en cuenta. Entonces, el flujo de efectivo que genera el negocio es bien importante, ¿no? O sea, no nada más en dinero, sino también en la relación contra el pago de la deuda. Y la capacidad de contratar a personal que te ayude a administrar y operar ese negocio. Otro punto importante, y fíjate, en un ejemplo, que ahorita lo voy a discutir, la concentración de los clientes. ¿Cuántos clientes tiene este negocio? ¿Tiene algún cliente que tenga la mitad de las ventas? Hay riesgo, ¿no? Muchísimo. ¿Depende de la relación con el dueño? Muchísimo. Entonces, me gustaría ver que ningún cliente tenga más de un 15% de las ventas. Y entre más disperso, creo que mejor. Entonces, me tocó ver un negocio que el 40% de sus ventas es un cliente. Y me da mucho miedo. No, muy padre, porque es un cliente grande. Esta evaluación no es que el negocio en ese momento se vuelva incomprable, pero pues ya puedes establecer de una manera distinta. O puedes establecer de cierta manera algo que los abogados le llaman garantías. Yo te compro a este valor siempre y cuando este cliente se mantenga por lo menos 3 años conmigo. Que no se vaya en los primeros 3 años. Si no te descuento tal valor, como una penalidad, se puede establecer en los contratos de compraventa.
Que eso es bueno. Hay temas interesantes. Es bueno mencionarlo. Sí, por eso hay que asesorarse también, obviamente, con abogados que puedes poner en esos contratos. Entonces, bueno, y ya hemos comentado precisamente ese ejemplo de cuántos clientes se nos pueden ir, hacer corridas financieras, etcétera. Entonces, la concentración de clientes es muy importante. Tickets promedio, ver si le podemos subir el ticket promedio, etcétera. Lifetime value también del cliente, cuánto tiempo se quedan. ¿Es recurrente, no es recurrente? Si el negocio tiene que estar continuamente buscando clientes nuevos, cuál es la salida de los clientes, cuántos repiten. Hay que echarse un clavadito a analizar. Incluso hablaban de hacer un análisis de cómo llegan los nuevos clientes, ¿no? Si es por recomendaciones, y hablaban que había ratios de si te llegan por recomendación, si llegan en frío. O sea, qué interesante que quienes ya se dedican a hacer esto como deporte analizan incluso cuando adquieres clientes, cómo los adquieres. ¿Es tu relación? ¿Fue pautado? ¿Te recomendaron? Entre menos te recomienden, te puedo bajar el múltiplo porque entonces no es tan bueno tu producto o servicio, porque si fuera tan bueno, pues te recomendarían más. Fíjate, me ofrecieron un negocio en Georgia en el que tienen presencia en redes sociales, pero es mínima, y sin embargo le tienen que meter $100,000 al año en Facebook Ads para vender. 0 en orgánico, todo en Facebook Ads. Pues ya no me gusta tanto. Yo le daría más valor a un negocio que atrae clientes también orgánicamente que a uno que trae nada más acá. Porque es muy transaccional su relación con sus clientes. Totalmente. Entonces ahí hay que considerarlo. ¿Cómo atraemos los clientes? ¿Cuánto nos cuesta atraer clientes? Costo de adquisición de clientes. Que yo creo que la mayoría de nosotros... Además, no conozco una persona que sepa cuánto le cuesta atraer un cliente. No. Muy difícil. Saben cuando hacen campañas, su CAC, pero pues la métrica simple. Gastado contra facturado. Y listo, pero no. Digo que también dependiendo de la industria es difícil de cuantificar, pero pues no sé, es una métrica que ignoramos por alguna razón. Cuando abrimos el primer negocio en Estados Unidos, llevé una estadística de cuántos clientes nuevos nos llegaban cada semana y la llevé como 7-8 meses. Hasta que la operación nos pasó, ya no tenía tiempo de andar jugando yo con el Excel. Pero lo sorprendente es, que todas las actividades que yo hacía de publicidad, en esa época no había redes sociales, o si había yo no sabía que existían, todas funcionaban, mejor o menor. Un panorámico, correo tradicional, una revista, todo funcionaba, todo. Pero el 50% de nuestros clientes nuevos llegaban por recomendación. O sea, dedícate a hacer buen trabajo y te van a llegar clientes. Eres atractivo, entonces. Y se vuelven más leales. Hormos sí te compraría. Crecimos muy rápido los primeros meses. Después, pues te saturas, se te olvidan cosas. Pero bueno, me parece muy interesante que analicemos a los clientes. Que bueno, ya hablaremos también de garantías extraordinarias en un futuro que tiene que ver, se conecta. Ya viene el libro, ¿eh? Ya sí, casi, ya está. Yo quería aventar la publicidad también. Ya está el libro de garantías extraordinarias. Bueno, ¿qué tipo de garantía te ofrece el dueño del negocio que te está vendiendo? Habría que retar a los dueños. Yo te compro, pero ¿qué me garantizas? ¿Qué garantía le pides? Sí. ¿Cuál es tu capacidad creativa de pedirle una garantía o de establecer esas garantías? Sí, pues de entrada eso, ¿no? Que no se van a caer tanto las ventas, que empleados clave no se van a ir. Que se conecta con tu última métrica, última especificación de compra, que es la transición. ¿Cuánto tiempo se va a quedar el dueño? A mí me llama la atención que hay listings que te dicen, el dueño se va a quedar una semana. O sea, ¿tanto? O sea, se está vendiendo un negocio de $1.5 million y se quiere quedar una semana, pues no te da confianza. No. O sea, ya te están mandando una señal de este señor lo que quiere es huir. Claro. Hay gente que te dice 3-4 meses, 1 año, 5 años. También yo creo que, y como experiencia propia, es muy difícil quedarte mucho tiempo. Porque el negocio ya no es tuyo. El bebé ya no es tuyo. Y que empieces a ver cómo te lo empiezan a cambiar, se sufre. Cuando nos compraron y me obligaron a ser consultor 2 años, se vuelve un infierno los últimos meses. Ya no quieres saber nada de quién se quedó con la empresa. Porque empiezas a ver cómo toman decisiones que no estás de acuerdo. No te van a gustar todas las decisiones. Es que yo tengo un arreglo con ese cliente y ellos llegan y no me importa ese cliente que se pierda, yo voy a traer estos otros 3. Y a esos otros 3 tú los odiabas. Porque este era tu amigo y lo querías proteger toda la vida.
y empieza a ver cómo le cambian las cosas. Es muy difícil también quedarse mucho tiempo. Creo que tampoco conviene exagerar en los tiempos el plazo que va a quedarse el dueño. Y habría que añadir pues el giro, ¿no? Si a lo mejor es un restaurante familiar, un restaurante family owned que 11 años te lleva atendiendo el señor y la esposa te sirve el plato, pues está muy difícil que la transición sea fácil, y si los vas a necesitar ahí, si vas a necesitar que ellos hagan esa transferencia de confianza. Entonces ese negocio es más riesgoso y debería de valer menos. Sí, totalmente. Podríamos de pagar menos por él. Entonces es bien importante eso, ver qué tanto dependemos del dueño actual y también cuántos empleados tiene. Volvemos un poquito al tema anterior que habíamos mencionado, la cantidad de empleados, si tienen gerentes, si no hay gerentes, si hay alguien encargado de la administración, si hay alguien encargado de la operación, si hay un buen gerente de ventas. Entonces tú nomás vas a llegar a coordinar el equipo, o vas a poder poner un gerente, o no te da. Si te da, esas personas clave, cuántos años tienen en el negocio, porque van a ser parte de la transición. ¿Están dispuestos? ¿Saben que estás vendiendo? ¿Están dispuestos a quedarse contigo? Parece que por ahí hay temas que tenemos que tomar en cuenta. Así es que, a manera de resumen, edad de negocio, el giro y qué tanto nos afecta, qué tan disruptible, qué tanto le podemos aportar nosotros. El tema de los financieros, cómo están las ventas, cómo está el cash flow que genera, da para pagar deuda, qué tan concentrados están los clientes, la transición, dueños y empleados. Yo le agregaría un último, que a lo mejor eso va a ser el bonus. ¿Qué tanto crees tú que le vas a poder aportar a ese negocio para mejorar el rendimiento? Y que si hiciste cuentas que lo ibas a pagar a 3, 4 años, que lo pagues en 1.5. Ese es el verdadero negocio que deberíamos de meternos. El que realmente le vamos a poder aportar algo. A mí no me gustan los ingresos, los activos o los ingresos pasivos. Se me hace muy triste pensar que vamos a ser pasivos. La palabra ya no me gusta de entrada, ¿no? Entonces, ¿realmente vamos a poder aportar algo al negocio? Está bien que no vayas todos los días a la oficina y que tengas que ir a abrir y cerrar y quedarte ahí a cocinar y todo esto, pero que sí seas capaz de aportarle algo y que el día que te mueras alguien se acuerde de ti. Entonces creo que por ahí hay un tema interesante. ¿Qué te parece si hacemos un comparativo tomando en cuenta estos datos? Me gusta la idea. Vamos por una. Empresa en Texas. Factura 2.200.000. Están pidiendo 1.5 millones por ella. 12 años. Suena bien, 12 años. 10 empleados. Bueno, ahí está. De 10 empleados para arriba son los que me gustan a mí. Y genera 300,000 de cash flow. Es decir, está como en un 15% más o menos de lo que factura. Está un poco bajo. Esa es la primera. Tiene un cliente importante. 50% de las ventas es un solo cliente. O sea, 1.100.000 van por un solo cliente. Ahí hay un foco rojo. Pero bueno, esa es una. Otra más. Esta es empresa en Wisconsin. Factura 1.600.000. Cash flow casi $300,000. Más o menos un 17%. 18 años de existir y 6 empleados. No hay concentración de clientes. O sea, tienen muchos. No hay uno que tenga más de un 3-4%. Y solicitan $800,000 por ella. Prácticamente la mitad de la de Dallas. Interesante. Una grandota. Facturan 4 millones y medio. No, perdón. Facturan 4 millones. Quieren 4 millones y medio por ella. Cash flow 700,000. 31 años, 12 empleados. El cash flow que generan $700,000 de cash flow. 19% de margen neto sobre las ventas. Y el último ejemplo es una empresa que factura 1.600.000, cash flow 452, 16 años, 9 empleados, pero en la venta te incluyen el bien raíz por 1.100.000. ¿Cuál te gusta? La de Dallas me gusta. ¿La de Dallas te gusta? ¿Con 40% de concentración de un cliente? Porque me pondría creativo con pedir una garantía y si no castigarlo sobre eso. Hay que ver si la aceptan. Fíjate, sin embargo tiene la rentabilidad más baja que todas, 15%. 15% sobre las ventas. Sí, no, leí mal. Es la rentabilidad más baja. Sí, sí. Fíjate, la última... ¿A ti cuál te gusta? La última me llama la atención porque tiene una rentabilidad de 29%. ¿Y no te genera desconfianza el que tenga la rentabilidad muy superior a lo de la industria?
Está un poquito arriba, no exageradamente. De hecho, no te mencioné otro ejemplo donde de plano me decían 44%. Dije, pues ni que fueras... Y ni lo agregaste. No. La descarté totalmente porque todos están entre 15 y 30 y este me dice, yo tengo 44%, tengo 4 años de existir y 6 empleados. No me hace sentido. Y venden, es la que menos vende. Pues qué tipo de negocio tienes para tener esos márgenes. O no sabes esos números, definitivamente. Entonces, de entrada, un negocio que tiene 4 años, 6 empleados, no me hace clic, ¿no? Entonces yo no me iría necesariamente por eso. Lo que no me gusta de haciendo el análisis ya más a detalle y para ser justos, tendríamos que analizar no nada más cuánto cash deja en este momento, sino cuánto nos va a costar el financiamiento y cuánto nos va a costar reemplazar al dueño. Entonces, por ejemplo, esa de Dallas, según mis cálculos, no te va a dar más de $40,000 de free cash flow después de salario, después de pago de deuda. Sí, yo en esa de Dallas yo me confundí con... ahorita que me acerqué, estaba leyendo la concentración de clientes y con ese dato me fui. Sí, entonces 40% de concentración de clientes, no de margen. Entonces esa no me convence tanto. La más grande, en este caso, la que facturaba 4 millones y medio, el free cash flow es de 152. Y la que te mencionaba en Georgia, que es quizá la que menos vende de las tres, pero como tiene un poco más de margen, y en realidad están pidiendo 2,450,000, pero 1,100,000 es un activo fijo, pues en realidad te la están vendiendo en 1,350,000. Es la más barata de todas y es la que más rentabilidad tiene. Entonces el cash flow libre es de 182,000. Es la que lo tiene más alto, a pesar de que es no necesariamente la que más factura, por el hecho que están agregando ese activo fijo, el edificio, el terreno. Y adelantándome un tema, te puedes hacer un leaseback con ese activo fijo. Eso lo vamos a platicar más adelante. Ni lo vamos a explicar. Lo que sí te quiero decir es que cuando yo comparo ese negocio o estos 3 negocios que son del mismo giro, 4 negocios que son del mismo giro, con otro que no tiene nada que ver, ahí es donde entro yo la duda de ¿debería meterme en estos o mejor me voy en otro giro que no conozco en absoluto? Te voy a dar otro ejemplito. Empresa en New Hampshire. ¿Sabes dónde está New Hampshire? Nadie sabe. Suena al norte, suena cerca de... Bien al norte. Por allá al norte, a la derecha, cerca de Connecticut. Sí, por ahí. Pero son de los estados que nada más cuando hay elecciones te enteras que porque andaban haciendo campaña en las noticias. Pero bueno, facturan 1,900,000. Están buscando 2,5 millones. Por lo interesante es que generan de cash flow 650,000 libres. 65 años en el mercado, 8 empleados, y cuando tú sacas los números te sale un free cash flow de 235,000. O sea, es el más alto de todos, un valor similar a los otros negocios y 65 años en el mercado. Las oportunidades que no ha de tener este negocio para modernizarlo y hacerlo todavía más rentable y pagar rápido la deuda. Además de que está en un estado no sexy. No es Miami, no es Los Ángeles, no es Houston, no es Dallas. Si abrimos nuestra mentalidad un poquito, creo que hay oportunidades muy interesantes. Ahí quizás habría que ponderar la capacidad de la colocación del personal. Obviamente está en otra industria, un poquito más tecnológico, no se dedican a los servicios nada más, sino que también remanufacturan algunas cosas, hay maquinaria. Tema importante que vamos a explicar después en otro podcast, hay una cantidad importante de activos, que esos activos en Estados Unidos se pueden depreciar muy rápido y te pueden ayudar a evitar pagar impuestos de una manera legal. Hay mucho que hablar de ese tema y creo que merece un podcast en particular, pero te están vendiendo una empresa en 2,5 millones con casi $300,000 de inventarios y 750,000 de activos. El ser agnóstico en la industria y más apasionado a los números nos da un poquito esa frialdad, mejores posibilidades para que se nos vuelva rentable esa inversión. Más rápido. Definitivamente. Las industrias quizá no son sexys, no es inteligencia artificial, no es YouTube, no es TikTok, no es e-commerce, pero algo de eso se le podrá meter ahí para hacerlo divertido y generar más. Sí, y de esa manera vamos a comprar América. Un negocio a la vez. Un negocio a la vez. Hagamos los negocios great again. Gracias, Diego. No, gracias a ti. Nos estamos divirtiendo con estos podcasts. Sin duda. Nos estamos imaginando muchas compras de negocios, pero lo cierto es que ya lo estamos haciendo. Y lo cierto es que estamos creando un club, un grupo, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un club? Un grupo. Un grupo de personas interesadas en participar en adquisiciones
de negocios. No olvides revisar el link que está aquí en la descripción si quieres aprender más de inversiones y adquisiciones en Estados Unidos. En inversión, sí, en algunos startups, pero poquito con menos riesgos, más acompañamiento. Ya no me gusta la etiqueta startup. No. Porque por connotación son agresivas y en Estados Unidos, si hablamos de negocios en Estados Unidos y en Estados Unidos 90% de las startups truenan. Y nosotros vamos al otro lado de la tesis. Sí, sí. Yo creo que sigue siendo atractivo iniciar emprendimientos. Startup, la traducción en español es emprendimiento. Sí. O sea, no tiene que ser una multinacional enorme de software. Pero yo creo que utilizando la experiencia de los que ya emprendieron es donde le podemos bajar mucho los riesgos. Y sí hay, creo, todavía muchas oportunidades para eso. Pero obviamente si lo acompañamos de adquisiciones, pues, qué mejor. Y es donde y ahí vamos utilizando. Se vuelve atractivo. Definitivamente. Estamos aprendiendo mucho, la estamos implementando, estamos haciendo negociaciones. Ya estamos en el proceso con un par de empresas. Así es que si te interesa participar en este club, manda mensaje a Edmundo Treviño. Y esto es Conquistadores de América. Gracias. Gracias. Si te interesa participar en un grupo de inversión y adquisición de negocios en Estados Unidos, no olvides visitar el link que está aquí en la descripción, porque estamos reuniéndonos un grupo muy potente de personas con los que vamos a comprar América. Te espero.